We will be going in prayer. Acompáñame a orar. Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, te agradecemos, Padre Santo, porque nos has bendecido, Señor. Hemos sentido, Padre Santo, tu mano de poder, Señor. Hemos sentido tu presencia. Ha sido hermoso cantarte, alabarte, Señor, glorificarte, sentir, Dios mío, las caricias de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, Padre Santo, te ruego que unjas mis labios, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, salga, Dios mío, de lo profundo, Padre, de tu corazón, Señor. Usa mis labios, que pueda, Señor, exponer con libertad este mensaje. Que en ningún momento, Padre Celestial, salgan palabras, Señor, que vengan de este hombre, Padre Celestial, sino todo sea, Señor, de tu presencia. Te doy la gloria y la honra, Señor, en todo momento, solamente a ti, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, hermanos? Es un poquito larga la lectura, tengan paciencia, pero vamos a leerla, amén. La leo y enseguida la lee mi hermana después de mí. ¿Todos tienen en el primer libro de Samuel, capítulo 30, hermanos? Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al éfod. Y Abiatar se acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ahora brínquese hasta el 16, por favor. Dice: lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Amen. 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 10 says, 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and Ziklag. They had crushed Ziklag and burned it to the ground. They had carried off women and children and everyone else, but without killing anyone. When David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, they wept until they couldn't weep no more. David's two wives, Ahinoam and Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. Then he said to Abiathar the priest, bring me the ephod. So Abiathar brought it. Then David asked the Lord, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? And the Lord told him, yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you. So David and his 600 men set out, and they came to the brook Besor. But 200 of the men were too exhausted to cross the brook. So David continued the pursuit with 400 men. If you may please go to verse 16.
So he led David to them, and they found the Amalekites spread out across the fields, eating and drinking and dancing with joy because of the vast amount of plunder they had taken from the Philistines and the land of Judah. David and his men rushed in among them and slaughtered them throughout that night and the entire next day until evening. None of the Amalekites escaped except 400 young men who fled on camels. David got back everything the Amalekites had taken, and he rescued his 2 wives. Nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. David brought everything back. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? Dios le pague. You may be seated. Sé que la lectura fue larga y en doble es más larga. Amén. En esta noche, hermano, quiero hablarle un tema And this night I want to talk to you about a theme. como título: En Dios todo se puede recuperar. With the title, In God All Things Are Restored. En la vida del cristiano es una guerra constante. In the life of a Christian, there's constant battle. Usted y yo no podemos estar pasivos. We can't be passive. En todo momento tenemos que estar alertas porque el enemigo nos quiere robar. We have to be alert at all times because the enemy wants to rob us. No hay momento que usted y yo tengamos que bajar la guardia. There's not a single moment where we have to let our guard down. En 1 de Pedro 5:8 In 1 Peter 5:8, dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. it says, Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Entonces nosotros como cristianos necesitamos estar velando en todo tiempo. Therefore, us like Christians, we have to be praying. Estamos en guerra. We're always in war. En todo momento el cristiano está en guerra. In every moment, the Christian is in No war. podemos de alguna manera confiarnos We can't trust ourselves o pensar porque está todo tranquilo, or think that just because everything's at peace, dejar de proteger a los nuestros. we have to let our guard down. De alguna manera sabemos que Dios cuida de la familia, In one way or another, we know that God takes care of the family, pero no podemos descuidar la parte que nos corresponde a nosotros. but we can't let our guard down with the part that corresponds to us. En esta historia, David ya había sido ungido como rey, In this story, David was already presented as king, pero sabemos que Saúl le había entrado un espíritu de celos, but we knew that in the King Samuel, a spirit of jealousy, y Saúl en todo momento seguía a David. David tuvo un proceso difícil. Samuel followed David, and David had a really hard process. David sale huyendo David goes running de Saúl away from y va y Saul se mete a la tierra del Negev. and goes and reaches a different city. La tierra del Negev estaba entre Israel y estaba entre la tierra de los filisteos, entre Judá y la tierra de los filisteos. That land was in between the Philistine. Y David acampa precisamente en Ziklag. And David camps out in a different city. David era un pueblo pequeño, únicamente llevaba 600 hombres, David only had 600 men, hombres de guerra, men of war, hombres fuertes, strong men, hombres que sabían defender lo suyo. men that knew how to defend what was theirs, Y por qué no decirlo, hombres temerosos de Dios. and men who were fearful of God. Pero este pequeño ejército que David llevaba But this small army that he took se había establecido en Ziklag. was established in Ziklag. Nuevamente era la tierra de los filisteos, pero lo habían dejado estar ahí. It was the land of the Philistines, but they allowed him to be there. Pero en el capítulo 29 But in chapter 29, nos habla que los filisteos salen a la guerra. it talks about the Philistines going out to war. Y David, en agradecimiento, de alguna forma quiere ir a ayudar al rey. And David, in great thankfulness, he wanted to go help out the king. Y él sale y deja desprotegido su ciudad He goes and leaves his city unattended por ir a pelear una guerra que no le correspondía. to go fight a battle that didn't correspond to him. David se había ganado la gracia del rey Aquis. David had won the grace of a different king. David había, de alguna manera, se había portado bien, no había peleado con los filisteos. David had been good with the Philistines. He hadn't fought with them. Estaba pasivo con ellos. He was passive with them. Y podemos mirar que David sale a pelear una guerra que no le correspondía pelear a él. And we see that David went to go fight a battle that didn't correspond to him. Una vez que David sale con 600, Once David goes out with 600, deja desprotegida la ciudad. he leaves the city unattended.
Y entonces los amalecitas And then the Amalekite vienen y roban y prenden la ciudad. came and robbed and burned the city. Aparte de todo esto, To back that up, David ya había ido a ofrecerse para pelear, pero el rey no quiso su ayuda. David offered his help, but the king didn't want his help. Porque de alguna manera los filisteos conocían a David y tenían miedo que se pudiese voltear contra ellos. The Philistines were scared that David would turn on them. Y le dijeron los príncipes de los filisteos, despide a David, no lo queremos con nosotros. And they said, let go of David, we don't want him with him. No sea que por causa de él de repente se voltee y también nos ataque. We don't want him to turn our backs on us and attack us. Entonces David es despedido. Therefore, David is dismissed. Y David se había ganado la gracia del rey. David has won over the king Porque el rey lo menciona, yo sé que eres como un ángel de Dios. because the king says, I know you are like an angel of God. Y David se despide y vuelve a casa. David dismisses himself and goes home. Esta es la historia. This is the story. Cuando David llega, encuentra que habían saqueado su casa. When David returns, he sees that they had robbed his house. Le habían robado todo. They had robbed everything. Pero lo más difícil de todo esto, But the hardest part was que no únicamente le habían robado cosas materiales, that they only robbed the materialistic things. se habían robado a su familia, They robbed his family, a sus his hijos, kids, a sus his esposas, wives, y aparte habían quemado la ciudad. and they also burned the city. Entonces David se fue a pelear una guerra que no era de él. Therefore, David went to go fight a battle that wasn't his. La Biblia no dice que a David lo mandaron llamar, The Bible doesn't say that they went to call for David ni que Dios lo mandó a una guerra. or that God made him go to war. Lo que David estaba haciendo era bueno, What David was doing was good porque él quería ir a apoyar a alguien que de alguna manera le había ayudado a él. because he wanted to go support someone who had supported him. Pero por ir a pelear una guerra que no era de él, descuidó su propia guerra. But because he wanted to go fight a war that didn't correspond to him, Y este es el punto número 1. and this is the first point. No descuides tu guerra Don't neglect your own warfare por pelear una guerra que no te corresponde. to fight a warfare that's not yours. Y usted me puede preguntar, And you may ask me, somos un pueblo unido, are we a united town? paz de Cristo, Praise the Lord. nos apoyamos unos a otros. Do we support each other? Definitivamente es así. Yes, definitely. Pero es necesario que no descuides lo que es primordial para ti, But it's necessary to not let go of what comes tu first. familia, Your family, tus hijos, your kids, tu alrededor, everywhere around you, tu casa. your home. Claro que tienes que apoyar a los demás. Of course, you have to support others. Como pueblo nos unimos en oración. Like a town, we join in prayer. Cuando hay un evento nos apoyamos. When there's an event, we support each other. Pero su responsabilidad But your responsibility is, y la mía and mine, al 100% to 100%, es mi familia inmediata. is my immediate family, Mi esposa, my wife, mis hijos kids, y mi entorno, mi casa. and my home. David descuidó su guerra por ir a pelear una guerra que no le correspondía. David let go of his warfare to go fight a war that wasn't his. No quiero ser malinterpretado nuevamente. I don't want to be interpreted in the wrong way. Lo que quiero dejarle en claro que usted puede apoyar otra guerra, I want to leave clear that you can support another warfare, pero nunca, nunca descuide su propia guerra, but never neglect your own warfare, porque esto puede pasar. because that can happen. No es malo ayudar a los demás, It's not bad to help others, pero no podemos ser but we can't be luz de la calle light of the world y oscuridad en casa. and darkness at home. Paz de Cristo. Praise the Lord. Es necesario, hermano, entender esto. It's necessary to understand this. Yo no puedo querer ir a ayudar a otra familia cuando mi familia está mal. I can't go around helping other families if my family is in the wrong. Necesito proteger a los míos. I need to protect what's mine. Sabemos que hay un adversario We know that there's an enemy, que en todo momento está buscando cómo derrotarnos. and every moment he's trying to find a way to destroy us. Y ese enemigo no duerme. And that enemy does not sleep. Que el Señor lo reprenda. May the Lord. Él está día y noche buscando cómo derrotarnos. He is day and night searching on ways to destroy us. Y tal vez cuando usted esté en casa presente, And maybe when you're at home, no va a llegar, he won't be there. pero va a buscar el momento que usted esté desaprevenido. But he's going to try to find the moment where you let your guard Y down. entonces llegará. And therefore he will get there.
Y llegará y Él no viene únicamente a jugar. And he doesn't just come to play. Él viene a robar, a matar y a destruir. He comes to rob, kill, and destroy. Y usted y yo necesitamos estar atentos. You and I have to be attentive. No descuides tu guerra por pelear una guerra que no es tuya. Don't neglect your own warfare to fight a war that's not yours. David salió a hacer un bien. David went out to do good. Desafortunadamente se equivocó. Unfortunately, he messed up. Y cuando él regresa, When he returns, encuentra un desastre. he finds disaster. Pero lo más difícil de todo But the hardest thing es que el pueblo lo quería atacar. is that his own city wanted to attack him. Dice que cuando regresaron los guerreros, It says that when they returned, eran guerreros fuertes, paz de Cristo. they were Varones, paz de Cristo. praise the Lord. Eran guerreros fuertes, They were altos, tall, grandes. Así como usted se ve en el espejo cada vez que se ve, que se peina o que se arregla. that's how you see yourself in the mirror when you do your hair or get ready. Tenga fe. Have faith. Usted es fuerte. You are strong. ¿Cuántos son fuertes en la presencia de Dios? How many of you are strong? And Estoy hablando de fuerza del Espíritu I'm Santo, talking about spiritual strength, no una fuerza física, not a physical strength, porque nuestras armas no son carnales, because our arms are not sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. for only God. Usted y yo You and I no peleamos don't fight con el enemigo with the enemy con nuestras fuerzas. with our strengths. Usted puede ser muy fuerte, You can be very strong. gloria a Dios por ello, Glory to God for that. pero ante el enemigo se ocupa una fuerza diferente, But against the enemy, you need a different algo sobrenatural something que desciende de lo alto, that comes from up above, solamente la fuerza del Espíritu Santo. just the Spirit's strength. Estos guerreros de David, This army that David carried junto con él, alongside his side eran hombres fuertes, were strong men. pero ¿sabe qué? But you know what? Sabían quebrantarse cuando tenían que quebrantarse. They knew how to break down when they needed to break Lo habían perdido todo. down. They had lost everything. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que lloraron con amargura en su alma that they cried with lots of bitterness in their porque soul habían perdido su familia, because they had lost their families. habían perdido todo. They lost everything. Y entonces Therefore, no era fácil. it wasn't easy. ¿Quién de nosotros cuando pasa la familia problemas no se pone triste? Who doesn't get sad when something happens to your family? Y somos fuertes. We're strong. Yo me considero fuerte. I consider myself strong. Yo tengo mucha fe. I have a lot of faith. Y creo que soy fuerte en la presencia de Dios. I think that I'm strong in the presence of the Lord. Pero no me puedo confiar. But I can't. No puedo descuidar mi área. I can't let my guard down. No puedo descuidar mi familia. I can't let go of my family. No puedo descuidar al que depende de mí. I can't let my guard down on who depends on me. Necesito proteger mi casa. I need to protect my home. Entiendo I understand que el Señor es quien cuida, that God is the one who takes care. que el Señor es el que suple. He is the one that supplies. Pero yo como padre de familia, Me like a father of the home. usted ama de casa, You, mother of the home. usted tiene que hacer la parte que a usted le You corresponde guys have to do the part that corresponds y no descuidar and not let your guard down. su familia. Your family. David enfrentaba problemas difíciles, David confronted many difficult problems. mientras los demás Meanwhile, everyone else lloraban, cried. renegando, They talked back de alguna manera in another way. culpaban a David. They faulted David. ¿Y sabe qué? And you know what? El problema es que tenían razón. The problem was that they were right. David los llevó a una guerra que no era de ellos. David led them into a war that was not theirs. David se había equivocado. David had messed up. Pero ¿quién nosotros nos hemos equivocado? But how many of us have not messed up? ¿Usted nunca se ha equivocado? You have never messed up? Todos nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida. We've all messed up at some point in our lives. A los 600 To the 600, se les olvidó they forgot todo lo que David había logrado con ellos. everything that David had accomplished. Habían derrotado They gigantes have broken down giants. y por un error And for one error,
Querían apedrearlo. They wanted to stone him. David estaba angustiado. David was anguished. Mientras todos lo querían apedrear, Meanwhile, everyone wanted to stone him. David se fortalecía en Jehová, su Dios. David found peace in God. David se fortalecía en Jehová, su Dios. David found peace in God. En donde está la fuerza cuando usted y yo no podemos. When there's a strength where we can't. Una vez que usted y yo sentimos que no podemos más, Once you feel like you can't anymore, que entregamos todo, that we throw the towel. entonces el Señor viene y hace acto de presencia. That's when God comes. Y la fuerza es diferente. And the strength is El resultado es The diferente. result is different. Tu Dios todo lo cambia. God changes everything. Sale una fuerza sobrenatural. New supernatural strength. Algo con lo que puedes vencer al enemigo. Something where you can beat the enemy. Algo que usted tiene. Something that you have. Es la fuerza del Espíritu It's the Santo. strength of the Spirit. Es poder. It's power. Es fuerza. Strength. Fortaleza. It's peace. Y ante esa fuerza el enemigo tiene que huir. And with that peace, the enemy has to flee. Usted y yo no podemos We can't solos con el enemigo. do it alone against the enemy. Pero Santiago dice, But in James it says, sométanse a Dios. commit to God. Agárrense de Dios. Hold on to God. Sujétense a Él. Hold on to Him. Y el enemigo And the enemy saldrá huyendo. will flee. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque el enemigo está vencido. Because the enemy is El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Jesus Christ defeated him in the cross. Y usted y yo You and I somos hijos del Rey de Reyes, are sons and daughters of the King of Kings, el Todopoderoso. the Almighty, Y ante Él se sujetan and unto Him dominios, potestades. No hay nada que lo pueda detener. nothing can hold Him. Somos una iglesia victoriosa, We are una iglesia a church que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo, moves under the Spirit, que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo, una iglesia que no puede estar pasiva, una iglesia que siente, a church that feels, una iglesia sensible a church sensible a la presencia de to Dios. the presence of God. Los guerreros de David lloraron con una fuerza hasta que se agotaron. The warriors of David cried with a strength until they were tired, Y David lloró de igual manera. and David cried the same way. La diferencia The difference entre los 600 y David in between the 600 and David es que David lloró delante de la presencia de Dios. was that David cried upon the presence Y of the cuando Lord. usted y yo And when you and I derramamos el alma en la presencia de Dios, pour our hearts out to God, entonces las cosas cambian. therefore Ya no soy yo, you're not yourself. ya no es usted, You're not yourself. ya no estoy renegando. You're not fighting. Estoy diciendo, I'm telling him, Señor, tú eres el que puedes darme la victoria. Lord, you are the one who can give me the victory. Solamente tú puedes con esto. Only you can do with this. Hasta aquí llegué yo con mis fuerzas. Here I came with all my strength. Necesito esa fuerza sobrenatural. I need that supernatural strength. Lléname, Fill me up. muéstrame Show me. qué tengo que hacer. Show me what I have to do. Pero lloró con amargura en su alma, con dolor. With bitterness and hurtfulness. Dice que lloraron toda la noche. It says that they cried all night. Es fácil desvelarnos It's easy to stay up late en una fiesta, at a party, en un convivio, at an event, viendo una película en familia, ¿por qué no? even watching a movie with the family, Tomando café todos los varones, drinking coffee for all the brothers, todas las damas. all the women. Pero ¿cuánto tiempo hace But how much time ago? que no te derramas, tal vez no toda la noche, That you don't break down perhaps Pero- all night, pero parte de la noche but part of that night en la presencia de Dios por algo que tú le estás pidiendo a Él? in the presence of the Lord for something that you're asking for Him, Por esa necesidad que tienes hace mucho tiempo, tal vez. for that necessity that you have from many times back, Algo que el enemigo te ha robado. something that the enemy has robbed. David lo había perdido todo. David had lost everything, Pero David sabía but David knew quién era Jehová su Dios. who God was.
Él era el principio y el fin, He's the beginning and the end, el Todopoderoso, the Almighty, Jehová de los ejércitos. God of all worlds. Y Él no pierde ninguna batalla. He does not lose any battle. David se fortalecía en Jehová, su Dios. David had found peace in the Lord his God. ¿En quién te fortaleces tú? And what do you find peace? Es necesario. It's necessary Algunas veces to sometimes. Dios puede permitir que perdamos algo. God can allow that sometimes we lose some wars. Porque las batallas, Because these wars, en las luchas, in these battles, es cuando más estamos de rodillas delante de la presencia de Dios. it's when we're most on our knees in front of the presence of the Lord. Yo sé que tú oras. I know that you pray. Yo sé que tú alabas a I Dios. know that you worship the Lord. Y sé que lo haces bien, no estoy diciendo que no. And I know that you're doing it well. I'm not saying you're not. Pero te hago una pregunta. But I have a question for you. No tienes que responderme. You don't have to answer me. ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado hasta este momento? What has the enemy robbed from you at this moment? Tu salud, Your health, la paz, your peace, la tranquilidad, your peace, armonía en el hogar, your harmony in your homes, comunión en familia, uh, comunión en la iglesia, with the church, la amistad de tus seres queridos. the friendship with your loved ones, Algo que te está robando la paz. something that's robbing your peace. Te tengo buenas noticias. I have great news for you. Nuestro Dios, Our Lord, mi Dios, my God, su Dios, your God, el único, the only el Rey de Reyes, King of Kings, Jesucristo, Jesus Christ, el Todopoderoso, Almighty, el que es, who He is, el que era, who was, el que ha de venir. who will to come. En Él todo se puede recuperar. In Him, everything can be recovered. En Dios no hay pérdidas. In God, there's no losses. Y yo sé que usted lo ha experimentado. And I know that you've experienced it. En esta iglesia In this church, ha habido sanidades, there has been healing, milagros. miracles. Se mueve la presencia de The Dios. Spirit of God moving. Hay un espíritu de libertad There's a spirit of liberation a través de la alabanza. alongside the worship. Hay algo hermoso en este lugar. There's something beautiful in this place. Gloria a Dios por la música, Glory to God for the worship team, por cada instrumento, for every instrument, por cada cantante, for every singer, por cada panderista, for every por los chofares, for the por todo en general. for everything in general. Pero sabes que este lugar tiembla con la presencia del Espíritu Santo. But this place trembles with this Es lo spirit. indispensable en este lugar. It pours out in this place. Todo lo demás viene a complementar, pero lo principal se llama Jesucristo. Everything complements, but the main thing is A Él Jesus. sea la gloria y la honra. To Him be all the glory. Tenemos alrededor de 11 años We have around 100 years en esta congregación. in this congregation, Y creo que and I think Dios nos ha bendecido. God has blessed us. Mire, Look, nosotros, us, los que comenzamos de cero, the ones who started from zero, yo sé que ya sabe la historia, we know that you know the story, pero ahí le va otra vez, but here it goes again, porque lo digo para la gloria de Dios. because I say it for the glory of God. Empezamos We started sin nada. without anything. Cuando digo nada es artículos, When I say nothing, it's hinting at it. sin sillas, Without chairs, sin sonido without sound, y sin micrófono. and without a microphone. Pero ¿sabe qué teníamos? But you know what we did? ¿Sabe qué tenemos? You know what we have? ¿Sabe que está con You nosotros? know who's with us? Una presencia que todo lo puede, un solo Dios, un Señor Jesucristo, el cual es necesario y el único indispensable para que la obra siga adelante. We have God, the only one who has us to keep this place Y going. podemos decir And we can say que hasta aquí that up till now, el Señor nos ha ayudado. the Lord has been with us. Si usted llegó después, If you guys came after, gloria a Dios, glory to God, gloria a Dios. glory to God.
es bienvenido. You're welcome. Y lo amamos en el Señor. And we love you. Y lo apreciamos igual o más. You the same or more. Pero hemos mirado la mano de Dios. Amén, hermano. But we've seen the hand of the Lord. Y al igual And at the same time, que David, as David, creo que el líder I think as a leader, tuvo que consultar al Señor. he had to consult the Lord Cuando todo parecía que iba en contra, when everything looked like it was going against. David también se fortalecía en Jehová, su Dios. David also found peace in the Lord his God. Y sabes que si lo había perdido todo, And you know what? He did lose everything. es necesario entrar en la historia. It's necessary to look into the story. Sus mujeres, His wives, sus hijos, sus hijas, his kids. todo lo había perdido. He had lost everything. Y lo querían apedrear. And they wanted to stone him. Pero David But David se fortalecía en el Señor. found peace in the Lord. Después de esto, After that, David se levanta con fuerza David gets up with strength. y ya no va a consultar And he doesn't go to consult o a preguntarle a los 600, or ask the 600. ni va con el sacerdote Abiatar. Or he doesn't go to the other city. Abiatar era un hombre de Dios, He was a man of God. era un sacerdote, He was a prophet. pero David decide consultar al Señor But directamente. he decided to go consult him directly. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, había muchas formas de consultar a Dios there was many forms to consult God. y una de ellas And one of the ways, era que preguntaban al Señor a través del efod. Usaban el efod they used the thought para si Dios respondía positivo o negativo. if God answered positive or negative. En pocas palabras, para que me entienda, In little words, for you can understand me, esperaban la luz verde de parte de Dios. they waited for a green light. Esperaban la respuesta de sí o no. They waited for the yes or no answer. Y David consulta al Señor David consults with the Lord. y le dice, Señor, ¿los perseguiré? And he asks, God, should I chase after them? ¿Los alcanzaré? Will I reach to them? Y el Señor le dice, levántate y ve, porque ciertamente los alcanzarás y recuperarás todo lo que te han robado. And the Lord says, go and you will reach them and regain everything they took. Y entonces David se levanta And therefore, David y se va con los 600. and he goes with the 600. Pero dice que en el camino But he says that on the way there, 200 se cansaron. 200 of them got tired. Paz de Cristo. Praise the Lord. Está prohibido cansarse. It's prohibited to be tired. ¿Alguien dijo amén? Who said amen? Paz de Cristo. Praise the Lord. Está prohibido cansarse. It's prohibited to get tired. La lucha es difícil. The war is hard. La guerra no es fácil. The war is not easy. Pero no te quedes a medio camino. But don't stay halfway. No nos quedemos a medio camino. Let's not stay halfway. Vamos a ir por la conquista. Let's go and conquer it. David lo siguió David continued. y dice que aparte pelearon toda la noche And it said that they fought all night con 400 hombres, with 400 men. porque 200 se quedaron a medio camino. Because 200 of them stayed halfway. Y con esos 400 And with those 400, dice que llegó he got there. y el enemigo piensa que está festejando, And the enemy thinks that they're celebrating. como cuando fue la cruz del Calvario. Like when they were at the cross, El enemigo creyó que había derrotado al Señor the enemy thought that he had, y tal vez estaba haciendo fiesta, and maybe they were, pero lo que no sabía, but what he didn't know, que el Señor se levantaría con poder y con gloria. that the Lord would get up with strength. Y al tercer día And at that third day, resucitó con poder y autoridad. with power and authority, El enemigo ya está derrotado. the enemy has been destroyed. Nuevamente, el enemigo ya está derrotado. The enemy is already destroyed. Y no lo derroté yo. I didn't destroy him. Nuevamente le digo, I tell you again, usted es fuerte. you are strong. Yo lo veo y usted está fuerte. I see you and you're Yo sé strong. que usted puede. I know that you can. Pero una cosa le quiero decir. But one thing I want to tell you Con la presencia de Dios no hay nada ni nadie is nothing or no one que le pueda hacer frente. who can come up to you. Créalo. Believe it. Gigantes van a caer. Giants will fall Porque que va con usted because who goes with you es el Todopoderoso. is the Almighty. El que iba con David. The one who went with David, El que con una sola piedra the one who with
just one stone le pegó en la cabeza a Goliat hit Goliath's head y cayó. and fell. Y mire, And look, quiero abrir un paréntesis. I want to open up a parenthesis. Con nuestra fuerza no podemos derrotar a un gigante. With our strength, we can't destroy a giant. Le voy a contar algo, pero no se lo diga a nadie. I'm going to tell you something, but don't tell no one. Entre 10 y 11 años, In between 10 and 11 years, en el bello estado de Zacatecas, in the beautiful state of Zacatecas, en las escuelas in the schools, siempre hay problemas entre los estudiantes. there's always problems in between the students. Y yo recuerdo, I remember había un muchacho que estaba en sexto there was a 6th grader, y yo lo miraba como gigante. and I saw him as a giant. Y siempre había problemas. And there was always problems. Le digo, ¿por qué? Déjeme contarle esto. Let me tell you this. Cuando sucedió el momento que tuvimos que enfrentarnos él y yo, When the moment came and we had to go face to face, estaba alto. he was tall. Y ese dicho And that saying, que se dice que entre más grandes, más fuerte caen, the taller, the stronger they fall, no crea que todo el tiempo es cierto. don't think it's always true. Porque también cae más fuerte, Because they fall harder, pero también pegan más fuerte. but they also hit harder. A lo que quiero llegar, What I'm trying to get to is que con tus fuerzas that with your strength, no vas a poder derritar a un you're gigante. not going to be able to destroy a giant. Pero si vas con el Señor, But if you go with God, no habrá gigante, there won't be giants, no habrá nada, there won't be ni any nadie or no one que te pueda hacer frente. that will come face to face with you. David no podía con sus fuerzas con un gigante como Goliat. David couldn't with his own strength to face a giant like Goliath. Pero ¿sabe qué fue la fuerza que llevaba él? But you know what strength he took? La fuerza que estuvo con él The strength that was with him cuando derrotaba al león, when he destroyed the lions, cuando peleaba por sus ovejas. when he fought for his sheep, Fue la misma fuerza que fue con él cuando enfrentó a Goliat. was the same strength that went with him when he face to face Goliath. Y esa fuerza usted y yo la tenemos. And that strength, you and I Paz de have. Cristo. Praise the Lord. Usted y yo somos fuertes. We're strong. No hay gigantes There's no giant que nos puedan derrotar. that could destroy us. Cuando venga la crítica, When criticizing comes, a David David, lo querían apedrear. they wanted to stone him. David no contestó con pedradas. David didn't reply back to them. David lo querían apedrear. To David, they wanted No. to stone him. No lo querían únicamente dar una despeinada. They didn't just want to, Lo querían matar a pedradas. they wanted to kill him by stoning him. Pero David en ningún momento But in not one moment, David dice que él contestó piedra por piedra. said that he replied stone for stone. Dice que él se fortalecía en Jehová su Dios. It says that he found peace in the Lord his God. David era guerrero, He was a warrior. era bueno con la espada, He was good with swords. era bueno para tocar el arpa. He was great at playing the harp. Los malos espíritus huían cuando tocaba el arpa. Bad spirits lead when he played the harp. Era bueno con la piedra, He was good with the stone, pero nunca contestó piedra por piedra, but he never replied stone for stone, sino que se fortalecía en el Señor. but only found Usted peace. y yo You and I necesitamos fortalecernos en el Señor. have to find peace in the Lord our God. ¿Cuántos el Señor es su fortaleza? How many of you do you guys find peace in the Lord? ¿Cuántos el Señor es su fortaleza? How many of you? El Señor es bueno, hermano. The Lord is good, brothers. Después que David consulta al Señor, After David consults with the Lord, se va he goes y dice que los alcanza and he says that he reaches up to them y todo lo recuperó David. and everything he took back. Ese es el centro del mensaje. This is the center of the message. Todo lo recuperó David. David required everything back. Yo te pregunto en esta noche, I ask you tonight, ¿qué es lo que el enemigo te ha querido robar? what is something that the enemy had tried to take from you? ¿La salud? Your health, ¿La paz? your peace? ¿Por qué no? La sensibilidad del Espíritu Santo. Why not even the sensibility of the Spirit? El ser sensible a la presencia de Dios. To be sensible to the presence of the Lord. El dejar To let que Dios te ministre. that God can minister you. El desgastarte en la presencia de Dios. To break down
of the Lord. Olvídate del reloj. Forget about the clock. El Señor está aquí. The Lord is here. El Señor está aquí. The Lord is here. El Señor está aquí. The Lord is here. El Señor está aquí en este lugar. The Lord is here in this place. Y su presencia se puede sentir And His presence is felt. desde el momento que entras por esas puertas It's the moment you walk in through those doors y comienza la alabanza and the worship starts, y comienza la administración and ministering starts, y luego viene la palabra and then the word comes, y entonces and therefore el Señor te quiere the ministrar. Lord wants to minister you. Dios nunca quiere que salgamos como He llegamos. never wants us to leave the way we entered. Dios quiere darnos algo nuevo cada vez que estamos aquí. God wants to give us something new every time we come here. Usted dígame, You tell me, cuando usted ha buscado al Señor, when you have sought the Lord, ¿usted se levanta del mismo modo de rodillas? do you guys get up the same way? ¿Usted se levanta de la misma forma? Do you guys get up the same way? ¿Se levanta con una fuerza, You get up with some aún en lucha, even in the battles, en enfermedad, in sickness, en dolor, in pain, en angustia? in anguish. Pero cuando la presencia de Dios está contigo, te levantas con una fuerza hermosa, algo sobrenatural, paz en la tormenta, aleluya, y danza cuando tal vez hay tristeza, porque Dios es alegría, es paz, es tranquilidad, todo lo tienes en el Señor. You get up with new strength because the Lord is always with you. Pero hay que buscarlo. But let's seek Him. Y yo en esta noche, And then tonight, yo sé que el Señor te va a dar algo que has perdido, I know the Lord is going to give you something. si es que lo has perdido. That's if you've lost it, O si hay algo que estás perdiendo en este momento, or something that you're losing in this moment. yo sé que el Señor está aquí. I know that the Lord is here. Hay demasiadas voces. There's a lot of voices. Todos hablan en este momento. Everyone talks at this moment. En el mundo todos hablan. In the world, everyone talks. Muchos hablan según de parte de Dios. So many talk alongside God. David por eso consultó directamente al Señor, That's why David consulted God directly, porque él sabía que los demás estaban en amargura. because he knew that many were in anguish. Tal vez no iban a contestarle de la forma que él necesitaba. Maybe they weren't going to respond to him the way he needed them to. Le iban a decir, no puedes. They were going to say, you can't. Llevan mucho de ventaja. You have too much to carry. Nos han robado todo. They have robbed everything from us. Estamos cansados de llorar. We're tired of crying. David fue y escuchó la voz del Todopoderoso. David went and heard the voice of the Almighty. Y ante todas las voces que hay afuera, And before all the voices that were outside, usted y yo tenemos única voz, la palabra del Señor Jesucristo. you and I have a very unique voice, the Lord of God. The word. Esa es la voz que usted y yo tenemos que escuchar. That is the voice that you and I have to listen to. No hay más. There's no more. Olvídese de todas las voces. Forget about all the voices. Déjese guiar por la presencia de Dios en su vida. Let yourself be guided by the presence of the Lord in your life. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? How many of you are hungry for the presence of the Lord? ¿Cuántos realmente tienen ganas de un toque de Dios, desean en su corazón? How many of you desire that touch of God in your heart? Yo sé que aquí hay más de uno que Dios le ha dado lo que ha perdido. I know there's more than one of you here that God has given back what you've lost. Yo sé que hay más de uno que el Señor le ha ayudado a recuperar lo que había perdido. I know there's more than one of you that God has helped recover what you've lost. Cuando llegamos al camino de Dios, We came to the, venimos quebrados, we came broken, fracturados, fractured, tal vez con pérdidas. even with losses. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? But you know what's beautiful? Que en Dios todo se recupera. That in God everything heals. Mientras se va poniendo de pie, Why you please stand up? tu familia se puede recuperar, Your family can recover. tus hijos se pueden recuperar. Your sons and daughters can recover. Lo que tú hayas perdido, Whatever you've lost, el Señor te lo puede regresar. God can return it to you. El Señor te lo puede devolver. God can return that to Pero you. necesitas buscarlo con todo tu corazón. You need to seek Him with all your heart. Olvídate quién está a tu lado. Forget who's at your side. Olvídate quién te está viendo. Forget who's looking at you. Si tienes que llorar en la presencia de Dios, hazlo. If you have to cry in the presence of the Lord, then Si do it. tienes que desgastarte en la presencia de Dios, que tu alma se derrame. If you
You have to break down in the presence of the Lord and do it. Deja que el Señor te ministre. Let the Lord minister you. Olvídate de tu alrededor. Forget about your surroundings. El Señor está en este lugar. The Lord is in this place. El Señor está en este lugar. The Lord is in this place. Y al igual que David, And alongside David, que recuperó todo, who had gotten everything back, yo sé que tú puedes recuperar si hay algo que has perdido, I know you can recover what you've lost. pero es necesario que lo But busques it's necessary that you seek Him y que te derrames delante de la presencia de and Dios. that you break down in the presence of the Lord. Al igual que David, Like David, que lloró who cried hasta que su alma se derramó en la presencia de Dios. until his soul was spilled. ¿Qué es tu fortaleza? What is your peace? ¿En dónde buscas And where do you find tus fuerzas? your strength? ¿Qué es What is it lo que en esta noche necesitas